entre no hacer nada con intención y simplemente no poder hacer nada. Cuando piensas en no hacer nada, ¿qué más se te ocurre? ¿Qué viene a tu mente? Cuando hablamos de no hacer nada, tendemos a pensar o en aburrimiento, o en apatía, en flojera, hasta en holgazanería. ¿Qué pasa con nosotros que ni siquiera podemos decir que no estamos haciendo nada? Era todo relacionado con el hacer, con el afuera. Como si hacer cosas nos definiera. Claro. Como si hacer cosas es lo que determina nuestro valor personal para responder a las expectativas que tú interpretas de los demás. Pero entonces son tuyas, no son de los demás. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy la verdad es que estoy muy emocionada porque aunque ando un poquito mala, no quería dejar pasar la oportunidad de platicar con Caro. Caro García es Mental Fitness Coach para lograr el bienestar y la felicidad y el alto desempeño. De hecho, ella es speaker, es autora y también ayuda a los equipos de trabajo a que sean antifrágiles. Y la última conversación que tuve con ella la recuerdo perfecto porque hablábamos sobre a veces cuando hay un espacio para descansar, las personas llegamos a sentir culpa. Y hubo un momento en el que Caro me dijo que es como todo un arte el no hacer nada, ¿no? Y que nos cuesta mucho trabajo, así que primero quiero agradecerte que hayas venido, que podamos tener esta conversación y que nos ilustres y que nos muestres todos los beneficios de lo que hay detrás de no hacer nada. Así que gracias y bienvenida, Caro. Gracias, sí, la verdad es que para mí también es un placer, estoy emocionada, estábamos planeando esto desde hace rato, sí. Ya se nos dio. Muchas gracias por la invitación, yo también muy contenta. Y sí, recuerdo esa conversación que mencioné esto y tu carita fue como, ay, como que... Me cayó así. Te llamó la atención, ¿no? Y desde ese momento me dijiste, a ver, hablemos de esto. Y recordaba por ahí como, ¿sabes cuándo me entraron las ganas de hablar de esto? Fue en pandemia, me acuerdo. Fue en el año 2021 y me acuerdo porque estaba viendo un video que hice en mi canal y vi que tenía el año. Y justo, ahorita te cuento por qué, pero justamente en la pandemia tuvimos mucho tiempo para no hacer nada. Claro, fue como un poco el extremo, ¿no? Sí. Porque fue como un frenazo a la vida para todos. Pero el arte de no hacer nada es como si ese gran frenazo que nos tocó vivir en la pandemia lo llevaras a muy pequeñita escala y tratáramos de hacer, voy a seguir usando esa palabra, pequeñitos frenazos en la vida para no hacer nada. Aunque se llama no hacer nada, ahorita te voy a platicar, o sea, de qué se trata, porque claro. no es literalmente no hacer nada. Claro, y fíjate que a mí me hizo mucho sentido porque yo recuerdo antes de que me diera burnout, yo sentía que no podía haber un momento sin descanso, ¿no? Incluso había momentos en los que en una cultura donde la productividad luego se premia mucho, llega un momento en el que no tienes mucho que hacer o a lo mejor hay un espacio para poder relajarse y uno hasta busca cosas que hacer, ¿no? Y es como que mi agenda está muy sola, entonces uno empieza a poner estos espacios llenos de cosas. Y me gustaría que me contaras cómo fue que tú empiezas a hablar de esto, que es algo como que empezaste a sentir necesidad como de hablar del tema de no hacer nada. ¿Cómo surgió primero en ti? Mira, yo siempre he sido como bien introspectiva, como siempre he tratado de buscar, incluso como en el rush de la vida, espacios de quietud. O sea, si yo estoy todo el tiempo en el acelere, en el ruido, como en el movimiento, eso a mí me drena mucho. Y yo siempre en el día necesito un espacio de quietud, de silencio, de yo con yo, Entonces yo decía, y como por ejemplo en mi familia, no, a todos les encanta como el ruido, ¿no? O como dicen aquí en México, el mitote, ¿no? Sí. Así dicen. Y entonces yo de repente decía, pues no llegué a pensar que algo mal estaba conmigo. Sí, yo decía, pues sí, yo soy distinta, ¿no? Claro. Y un día creo que me topé, no me acuerdo si no fue en un libro porque lo recordaría, en un video o algo de que hablaban del no hacer nada, y yo dije,
pues, ¿qué hay que saber de no hacer nada, no? Entonces me puse como a investigar, a leer, a ver videos, y ahí me empezó como el interés. Dije, tiene todo el sentido, ¿no? Me empezó a hacer mucho sentido esta necesidad que yo tenía, ¿no? Claro. Pero es todo un tema, y ahorita creo que es un tema que tiene mucho que ver con lo que tú haces, que tiene mucho que ver con burnout, por ejemplo, más bien con salud mental. Con burnout, la relación que tiene, ahora que lo comentas, es que hay que cuidar mucho la diferencia entre no hacer nada con intención y simplemente no poder hacer nada, ¿sí? Ok. O sea, O cuando sea, de ya tú primero llegas... definamos eso, ¿verdad? Exacto, cuando llegas a un punto en donde sientes que no puedes hacer nada, es que no tengo energía, no tengo ganas, no tengo motivación para hacer nada, quiero estar echado en la cama, no me quiero levantar, no, eso ya es otra cosa. Ahí ya estamos hablando a lo mejor de un tema más patológico y podría tener que ver con burnout, ¿no? Okay. No, esto es no hacer nada con una intención, ¿sí? Entonces, no sé si quieres que ya Sí, te sí, siga sí. contando. Cuéntame, dime cómo podemos hacerlo. Primero, como los beneficios, ¿no? Pues mira, antes de hablar de los beneficios, quiero setear un poco el contexto, porque tú empezaste muy bien hablando de eso. Cuando hablamos de no hacer nada, inmediatamente lo asociamos con muchas cosas. Tú hablaste de culpa, creo. Sí. Cuando piensas en no hacer nada, ¿qué más se te ocurre? ¿Qué viene a tu mente? Pues, ay, no sé, me recuerda como mi familia inquieta queriendo, me viene a la mente eso, ¿no? Yo a veces les digo, oye, deberíamos de estar un poquito como, porque el domingo no, simplemente no estamos aquí en la casa sin hacer nada, ¿no? Y a fuerza le quieren meter algo, o sea, como que como yo lo relaciono también como con el ajetreo, ¿no? Porque incluso he visto gente que está cansada y aún sigue queriendo hacer cosas, ¿no? Sí, sí, y la verdad es que es un tema, es un fenómeno social. Cuando hablamos de no hacer nada, tendemos a pensar o en aburrimiento, o en apatía, en flojera, hasta en holgazanería, ¿no? No estás haciendo nada, que flojo, levántate, haz algo, Sí. ¿no? Típico. O piensas en falta de productividad o infertilidad, o sea, está asociado, tiene muchas connotaciones negativas, Sí. ¿sí? Y el tema es, porque digo que es un fenómeno social, porque pues a medida que hemos ido avanzando en la historia, cada vez más nos hemos metido en la cultura de la ocupación, así lo llamo, ¿no? Ok. Todo el tiempo hay que estar ocupado, porque a poco, no sé si a ti te pasa, que alguien te habla o ¿estás haciendo algo? Entonces, como decir, no estoy haciendo nada, me siento Es, raro, como que, no, sí, pero sí, dime, te puedo ayudar. O sea, entonces, claro. pues, ¿qué pasa con nosotros que ni siquiera podemos decir que no estamos haciendo nada? De hecho, ¿No? fíjate, Caro, ahorita que lo comentas, yo luego, pues, en Speaker y luego en otras comunidades conoces gente como que está haciendo cosas, ¿no? Y así. Y a mí me tocó un tiempo en el que yo estaba muy ocupada. Y hace poco, y lo he notado constante, ¿no? En una amiga de que, oye, es que te iba a hablar y todo, pero pues al fin te veo porque siempre andas muy ocupada. Y a mí ya no me gusta que me relacionen con eso, porque cuando yo siento que antes yo sí estaba muy ocupada y fue cuando caí en burnout y todo esto. Y ahora a veces me dicen, no, es que andas en mil cosas y todo. Y yo digo, ¿en qué momento me veía así que ya se me quedó como esa etiqueta, ¿no? Ujú. Y ya es que no estoy tan ocupada y ya no tengo mil cosas, pero así me siguen percibiendo. Entonces está también como un poco fuerte, ¿no? No sé si Sí. también como que ya nos acostumbramos a esto, pero realmente sí, o sea, llega un punto en el que incluso en mi familia, yo cuando estaba muy estresada y decía es que estoy estresada o tengo mucho trabajo, a la fecha me dicen, ¿cómo andas de trabajo? ¿Cómo andas de estrés? Y yo digo, entonces, ¿cuántas veces lo tuve que haber dicho para que eso se plasmara Exacto. en la cabeza de las personas Y, cercanas? y fíjate, a lo mejor tú ya no te sientes cómoda cuando te lo dicen porque seguramente has hecho un trabajo de conciencia importante. Además te tocó experimentar burnout y pues todo lo que eso conlleva. Pero hay quienes en contraposición sí se sienten muy a gusto con que les digan eso. Es que te veo muy ocupada, sí, estoy muy ocupada. Es que, o decirlo, ¿no? Es que la verdad es que no, mis días son muy ocupados. Es como si me sintiera orgullosa de eso, ¿no? La Porque agenda, sí. entonces voy a lo que ya hablamos, ¿no? De con qué asocio el no hacer nada, pero que es lo contrario. La vida un poco la estamos definiendo en función del hacer. Hacer cosas.
Me Claro. acuerdo, tenía un coachee y estábamos trabajando algo en particular que él necesitaba superar como líder, ¿no? Posicionarse de una manera distinta, que tenía que ver mucho con un trabajo personal. Entonces él me decía, mira, en tanto tiempo, hice una maestría en no sé qué, otra maestría en no sé qué, me metí a un curso de inglés, era todo relacionado con el hacer, con el afuera, ajá, como si hacer cosas nos definiera, como Claro, si hacer cosas es lo que determina nuestro valor personal, ¿sabes? claro, Y claro. esa creencia está muy dentro de nosotros, de muchos de nosotros. Eso es lo que llamo un poco como la cultura de la ocupación, porque sentimos que necesitamos hacer y hacer y hacer cosas para ser mejores personas, o ser mejores profesionales, o ser mejores padres, mejores, lo que tú quieras, Claro, ¿no? incluso hace poco hablaba de propósito con una amiga y decía, muchos ponen su propósito en base a lo que hacen en Ujú. el trabajo. Sí, exacto. Y ahora sí, si quieres, vamos a lo que me preguntabas hace un ratito. ¿Cuáles son los beneficios? Pues mira, yo creo que hay beneficios tanto, lo llamaría como a nivel emocional como cognitivo, ¿no? Em, y vinculándolo con esto que acabo de decir del hacer. El hacer está afuera de nosotros. Sí, hacer y ser son cosas que se contraponen. El ser está dentro, el hacer está afuera. Entonces, una de las cosas que beneficio emocional que nos da es justamente tener esta capacidad de introspección. La pausa, la quietud, nos invita a mirar hacia adentro, ¿sí? Nos incluso permite conocernos un poco mejor a nosotros mismos. Y de repente dices, bueno, pero ¿cómo? Cuando estás en pausa y en quietud, descubres cosas de ti importantes. Claro, si tienes como esta conciencia, ¿no? Em, por ejemplo, cómo me siento con la soledad o cómo me siento con el silencio. Esas cosas dicen mucho de nosotros. ¿Qué tan bien escucho? Ajá. O qué tan, cómo me siento con la inactividad. Estoy inquieto, inquieta, desesperado, ¿qué me pasa, no? Porque mucho de eso tiene que ver con también aprender a fluir con lo inesperado, ¿no? Como no tener algo estructurado, planeado, ¿no? Pues si yo me siento a contemplar, solo estás. No estás esperando que algo pase, no tienes un objetivo específico, ¿no? Entonces vas descubriendo cosas de ti también. Wow. Te ayuda a eso, justo a poder fluir, a trabajar el músculo del manejo de la ambigüedad, por ejemplo, a desarrollar tu capacidad de asombro. Te ayuda, por ejemplo, algo importante, te ayuda a calmar el estrés, ¿sí? Te ayuda a calmar el agotamiento mental. Entonces tiene muchos beneficios. Si me voy al lado cognitivo, ¿no? Como habilidades de pensamiento. De hecho, hay un estudio muy interesante que habla justamente de cómo funciona el cerebro. Y lo que dice es que el cerebro es como un banco de datos finito, no es infinito. Okay. Y funciona de acuerdo a ciertas reglas. El cerebro funciona mejor mientras menos estímulos tengo al mismo tiempo. Ajá, y lo contrario. Funciona con menor efectividad mientras más estímulos tengo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque en la medida en que tengo mi cerebro como muy bombardeado de estímulos, más fácil y rápidamente va a caer en el agotamiento mental porque está constantemente en estado de alerta. Oye, y tan romantizado que un tiempo estuvo el multitasking, ¿no? De, Ah, sí, hasta nos sentimos orgullosos todavía de decir, ¿no? Yo soy capaz de hacer 1000 cosas al mismo tiempo, ¿no? wow. Pues no, resulta que el cerebro tiene una capacidad finita, ¿no? Y hay estudios también que hablan de que estos momentos de quietud, de pausa, de no hacer nada, son los momentos en donde vienen los mayores destellos de creatividad. Ajá. De Sí. creatividad, de imaginación, de disrupción. Ajá. Pero también nos ayuda a desarrollar habilidades para solucionar problemas, para planear mejor, para desarrollar claridad mental, enfoque, atención. Entonces, si te das cuenta, tiene muchos beneficios. Lo voy a ligar con un concepto padrísimo, te va a encantar. Esto es real. Los holandeses
no sé el nombre del autor, la persona que descubrió esto, desarrollaron un concepto que se llama Nixon. Y eso, ¿lo has escuchado? Me suena, pero no lo traigo tan claro. Es justo el arte, cómo ser productivo, el arte de ser productivo más bien al no hacer nada. Y es mucho de esto que te estoy platicando. Okay. Ellos lo definen ese no hacer nada como momentos en donde dejas divagar, dejas que tu cerebro divague y se vaya a donde quiera. Así lo definen. Y esos momentos son los momentos en donde el cerebro puede alcanzar máximos niveles de creatividad. Me encanta. Sí, pues imagínate, o sea, si vamos como dimensionando los beneficios de esto que creemos tan trivial, claro, nos lo vamos tomando en serio, ¿no? Me encanta porque hay un estudio que leí hace poco sobre el estudio perezoso. Se lo hicieron a creativos y decían, ¿cómo en la industria creativa esperas que tenga buenas ideas si todo el tiempo estoy ocupado? Entonces, en ese estudio, los creativos de Nueva York decían, oye, necesitamos la pereza para fluir, para tener más creatividad. Y mucha gente, ahí yo lo estuve compartiendo y me decía, no, pero ¿cómo la pereza? O sea, como que a veces hasta la misma palabra como que, hijo, eso nos cuesta trabajo poder aceptarlo, ¿no? Que la pereza nos va a ayudar a la creatividad. Exacto. Bueno, así se llamó el estudio, yo no lo llamaría así, ¿verdad? Porque ya tiene una connotación negativa. Claro. Pero es eso, a eso se refiere, tener momentos de no hacer nada. Y tienen toda la razón, tiene todo el sentido con esto que estamos hablando. De hecho, en los países nórdicos ya este es un concepto que se utiliza como una tendencia y una práctica de bienestar. Es algo que se utiliza para cultivar la salud mental, ¿sí? Porque está comprobado que ayuda a bajar los niveles de estrés, que ayuda a cuidar la salud mental, ¿sí? Entonces es algo que se busca de manera intencional, ¿no? Como que durante tu día puedas tener esos espacios de inactividad, de quietud, de pausar para no hacer nada. O sea, esta idea, por ejemplo, no sé si tocó, pero de Mars, de mi último trabajo donde tuve muchos años, empezamos a poner como espacios, ¿no? Con juegos, pero no eran juegos de competencia. Okay. Eran juegos como esferas de relajación o arena cinética o cosas así. O sea, son juegos que no tienen reglas. Ese tipo de juegos son ideales para los momentos de no hacer nada. Porque no significa literalmente que no hagas nada. No es como que me quede así, viendo la pared, ¿no? No. Es que no esté ocupando el cerebro, ¿sí? Que el cerebro no tenga un comando, una cosa que hacer en ese momento. Por ejemplo, estos juegos que no tienen un propósito, un fin, no es como agarra las esferas y siéntelas o la arena, o incluso algo que funciona también bien para estos momentos de no hacer nada es durante las tareas mecánicas. Okay. Por ejemplo, cosas que haces en automático, planchar, bueno, si es que hoy día alguien plancha, ¿verdad? Lavar los trastes, incluso manejar, que no deberías porque deberías tener toda tu atención mientras manejas, pero es algo que hacemos mecánicamente. Y así, hay actividades que hacemos mecánicamente. Entonces, imagínate lavando los trastes, ¿no? Sí. Entonces dices, pues claro que es una pérdida de tiempo, sí, ¿qué tal? Y si dedicas mientras estás lavando los trastes a algo, es como déjate llevar y a ver qué pasa, como explora con tu mente, a ver qué se te ocurre, qué piensa, a dónde te lleva tu mente. Pero eso sí hay que hacerlo con intención, ¿sí me explico? Sí. O sea, es distinto decir que hay un objetivo específico a decir que lo voy a hacer con intención. Sí, me late. Y fíjate que ahorita que mencionas los espacios como que hacemos de forma mecánica, a veces hay personas que dicen, es que yo en el tráfico necesito escuchar, aprender algo, y también como decir, oye, tal vez no necesitas eso, ¿no? Como dejar de pensar que tenemos que estar haciendo cosas. Así es. ¿Cuáles son esas actividades que tú has como incorporado a tu vida? O más bien no actividades, sino como espacios, para hacer esto. O sea, ya nos contaste sobre lavar trastes, otro tipo de actividades. Por ejemplo, hay algo, si está dentro de tus manos hacerlo, el lugar donde pasas la mayor parte del tiempo,
o si es tu casa, o es tu oficina, o donde sea, tratar de tener un espacio físico, aunque sea un sillón, tapetes, cojines, lo que tú quieras. Si no hay ventanas, pues mirando a una pared, pero si hay ventanas, mirando hacia la ventana. Ajá. En donde tú te puedas desconectar de ratitos, sentarte o echarte ahí y no hacer nada. ¿Sí? Que no tengas distractores cerca. Claramente que no hayan pantallas. Bueno, el celular es totalmente el enemigo de todo esto que estamos hablando, ¿verdad? Sí. Pero donde hayan muy pocas distracciones. Eso es algo que yo hago, que yo tengo en el espacio donde trabajo. Esto de los jueguitos, yo tengo jueguitos en mi oficina, por ejemplo. Y es algo que hago con mis hijos también, que como parece divertido, ¿no? O puede ser divertido, los pongo de ratitos a hacer cosas así. Otra cosa, sobre todo si tú quieres empezar a hacer esto, hay que planearlo. O sea, esto no va a salir así como, ay, tengo la necesidad de hacerlo. No. Primero hay que planearlo, generar el hábito y luego vas a sentir la necesidad de hacerlo. Okay. ¿Qué quiero decir con esto? Que es importante que en tu agenda del día o de la semana puedas incluir espacios breves y dices, no importa, o sea, pueden ser 5, 10, 15, 20, 30 minutos, lo que puedas, a tener estos momentos de no hacer nada, pero que lo puedas agendar, ¿sí? Incluso durante un día tenemos momentos más productivos y menos productivos, de mayor atención y de menor atención. Agarras dentro de los espacios menos productivos, mete estos momentitos de no hacer nada. Me ¿Sí? late, y fíjate que yo también trabajo mucho con los equipos que cuando ves su agenda y les digo, a ver, pongan estrés, el estrés mapéalo, ¿no? En tu calendario, todo sale rojo. Y así, y les digo también mucho eso, oye, pues después de una reunión pesada, date un tiempo, o sea, porque andas de reunión en reunión y genera mucho estrés porque hay personas que dicen, me estresa que voy de reunión en reunión y también se me está acumulando el trabajo y aparte mi jefe y los correos y entonces, oye, también date tiempo, o sea, a veces piensan que tiene que ser mucho tiempo y no Sí. necesariamente, ¿no? ¿Tú cómo has visto el tema de los tiempos que ayudan? Sobre todo este tema que tocas en el entorno laboral, esto está todavía más presente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hacer algo, o sea, lo contrario de no hacer nada, el estar haciendo cosas siempre, está asociado, como hablábamos, a la productividad, pero también al logro, ¿sí? Al reconocimiento, al sentirme indispensable o importante donde estoy, en mi empresa, en mi equipo, ¿no? Bien sé, si soy líder, si soy colaborador, también depende mucho del rol que ocupo, pero esto está mucho más presente en las organizaciones por esa razón. Es como de repente entrar a tu oficina y que tú estés sin hacer nada, ¿no? Pues cualquiera dice, pues aquí no te pagan por eso, Sí. ¿no? Pero si realmente demostráramos cómo esos espacios tienen una retribución importante en los niveles de productividad. ¿Por qué? Porque al final tienen un impacto en el bienestar del colaborador, ¿no? Y pues si yo tengo más claridad mental, menos agotamiento mental, más enfoque, seguramente voy a ser más productivo, ¿no? Claro. Y fíjate que hace poquito, hace unos días, estaba leyendo un artículo que decía cómo hacer que mi jefe me dé menos trabajo. De hecho, lo convertí en un reel que después se volvió un poco luego polémico en TikTok. Pero sí habla sobre decirle a tu jefe que hay cosas estúpidas que no incrementan la posibilidad de llegar a la meta. O sea, de todas las actividades que tuvieras entre espacios muertos, reuniones que pudieron ser correo y todo eso, y poderlo poner, pero siento que a veces los colaboradores, digo, y ya en otro episodio también lo hablamos más a profundidad, pero a veces esta plática incómoda, pues, con el jefe puede ser difícil, ¿no? Sí. Pero creo que ahorita que lo dices, también se me viene mucho a la mente la gente que no solamente en su trabajo está como haciendo cosas todo el tiempo, sino que también les es difícil desconectarse, ¿no? Y yo les digo que parte del trabajo es saberte desconectar, porque si no, el día de mañana, ¿cómo vuelves? Y les cuesta mucho, digo, en un momento a mí también la verdad es que me costaba trabajo. ¿Tú cómo has navegado con este tema de desconexión con los equipos que has trabajado?
o incluso contigo, ¿no? Ujú. Es justo la clave, es esto que dije ahorita, que tiene que ver con primero hacerlo, no quiero decir la palabra forzado, pero planeado. O sea, primero es como, no sé, cuando quieres bajar de peso, ¿verdad? Entonces, híjole, pues te planeas qué voy a comer y la cantidad y no sé qué. Y después de hacer esto un tiempo prolongado, pues algunos hábitos, no digo que sigas comiendo exactamente igual, pero algunos hábitos saludables se van a quedar en tu vida. Claro. Entonces, esto tiene que ser así, de manera intencionada, planeada, en mi agenda. Es más, si tienes una agenda, ve y lo escribe. O sea, primero. Y entonces luego, practica ser consistente haciéndolo hasta que empieces a sentir los beneficios de eso. Y en ese momento es cuando vas a ya estar en un punto de decir, necesito hacer esto, ¿sí? Si no lo haces, lo vas a extrañar. Entonces te vas a dar cuenta como del antes y del después. Esa es mi recomendación. Suena raro, pero requiere esfuerzo para no hacer nada. Sí. ¿Sí? Y yo creo que lo más difícil es ponernos a nosotros en primer lugar. Eso es lo más difícil, ¿no? Decir, a ver, voy a ya desconectarme, por ejemplo, del trabajo. Hay una investigación que ahorita no traigo muy fresco el dato, pero que dice que después de tu hora de trabajo, ya el trabajo que quieras avanzar, entre comillas, pues no es que le vayas a avanzar mucho porque ya te estás agotado. O sea, ya es como, ya mejor empieza mañana con toda la pila y no quieras avanzar porque no es el mismo rendimiento. Y ahí vienen los estudios, ¿no? De cuántas personas hicieron este estudio y todo. Y algo que a mí me llama mucho la atención es, bueno, ya tenemos este tema de desconexión en el trabajo, que no nos desconectamos pero, por ejemplo, tú en tema de empresas, ¿cómo lo has visto? Porque en el tema personal a lo mejor sí tratamos de hacerlo nosotros, pero ¿cómo lo podrían incluso promover dentro de empresas? Bueno, yo lo he trabajado en coaching, cuando hago coaching ejecutivo. Este es un tema que sale mucho, el llegar con este desgaste físico, mental y emocional porque simplemente no tienes una pausa en tu vida, ¿no? Y yo siempre lo primero que empiezo a trabajar con la persona, que aunque ahorita empezamos hablando, a ver, yo te dije, ¿no? ¿Qué asocias tú cuando oyes no hacer nada? Cada quien tiene sus asociaciones. Claro. Entonces, siempre empiezo por ahí, es saber, o sea, en tu cabeza, ¿cuál es la creencia que está detrás del estar haciendo algo siempre, ¿no? O lo contrario, ¿cuál es la creencia que está detrás de la inactividad, del parar, de no hacer nada? Eso es bien importante. O sea, sí estoy yendo a un nivel más profundo, pero Sí. es importante. O sea, siempre, si tú quieres generar un cambio de comportamiento del tipo que sea, sostenido en el tiempo, necesitas identificar la creencia que está detrás de ese comportamiento y trabajar en cambiar esa creencia, porque luego el cambio de comportamiento viene de manera orgánica, ¿sí? Ya. ¿Puedes generar un cambio solo dejando de hacer algo y empezando a hacer otra cosa? Sí, pero no va a ser sostenido en el tiempo. Mm. Entonces, siempre empiezo por ahí, por ayudar a la persona a tomar conciencia de, bueno, ¿con qué asocio yo la inactividad? No hacer nada, o sea, ¿qué pasa conmigo? Y luego, ¿y dónde aprendí eso? ¿No? Sí. Normalmente esto viene de tu historia personal, de, pues seguramente, ¿no? Te decían, o sea, si estás ahí, lo que te decía, qué sinvergüenza, vagabundo, si estás ahí echado no haciendo nada. Los tiempos libres, porque desde niños, o sea, tiempo libre, ay, en la clase de fútbol, a la clase de pintura, a la clase de no sé cuánto, es como si no pudieran haber tiempos libres, ¿no? Sí. O fíjate desde antes, bueno, tú eres de claramente otra generación distinta a la mía, pero cuando yo era más chica existía la siesta, por ejemplo. Wow. Ahorita, el No. que duerme siesta, o le dicen, bueno, qué privilegio, o le dicen que pierde el tiempo, Sí. ¿no? Pero antes la siesta era una cosa como religiosa, en las tardes todo el mundo Sí. dormía, y si eres niño más. Sí, es verdad. Y entonces son cosas que tienen que ver con la quietud, ¿no? Con la pausa. Y no digo que mientras duermas siesta está haciendo... No, pero es lo que en la historia de la humanidad hemos estado haciendo con esos espacios de quietud, de pausa, ¿no? Y te digo la siesta, pero seguro ahora nos ponemos a pensar y encontramos más ejemplos que hemos ido dejando, ¿no? Porque no, eso son tiempos de holgazanería
Eso yo lo veo como hasta una inversión, la siesta, porque yo notaba, y yo era así justo, o sea, me identifico de que trabajar de corrido, y no te miento, a veces así como que tenía mucho sueño, me sentía cansada, y no, seguía, hasta que un día un amigo que se llama Gigi, me dijo, oye, pero pues es como invertir, porque tú inviertes 15 20 minutos en descansar, y no, o sea, no sabes de lo que te estás perdiendo. Ujú. Me dijo, inténtalo. Y yo le decía, no, pero es que yo cómo voy a estar a las 3 de la tarde dormida, acostada, ¿por qué? O sea, no. Y después empecé a ver que muchos, pues, directores de empresas o dueños de negocio decían que ellos tomaban siesta. Y dije, bueno, si ellos lo hacen, yo también puedo. Entonces lo empecé a hacer. Y sí, y literal, yo le agradecí mucho a mi amigo, le dije, literal, sí lo siento como una inversión, porque ese tiempo yo lo veía como tiempo perdido. Claro. Y ahora me levanto y estoy como otra vez con esa pila, ¿no? Como puesta. Sí. Y a mí me encanta poder compartir esto porque sí he notado, incluso en amigos, ayer justamente platicaba con uno donde él también me decía que antes él siempre tenía siesta. Dice, tenía como 10 años que nunca me dormí en la tarde y ayer ya sentí que mi cuerpo me tiró. Dice, y la verdad lo disfruté mucho, pero a veces me pongo a pensar, oye, es triste, ¿no? Que es algo que disfrutas o algo que quieres, no lo termines haciendo por esa... y que me hace mucho sentido las preguntas que tú nos compartes, porque al final, cuando yo entrevisto gente en el tema del burnout, les preguntaba, ¿por qué crees que caíste en burnout? Y la mayoría me decía, es que yo vi a mi mamá trabajar y doblar turnos, Ujú. o en mi casa me decían que no podía negarme a mi jefe, o incluso iba al trabajo enfermo. Y está... Exactamente, es lo que te digo, o sea, viene de nuestra historia personal, o sea, esto lo aprendimos, son cosas que escuchamos seguramente desde chicos. El tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y no estás haciendo nada, y ¿cómo que no estás haciendo nada? Y a ver, entonces ya era, ¿no? Y casi que hasta una sanción porque no estabas haciendo nada. O ya cuando empiezas como en etapa productiva es, sí, no, mijito, tienes que estudiar para que trabajes, tienes que trabajar y luego, o sea, siempre es tienes que hacer algo, o sea, esa es la cultura de ocupación. Y ya cuando somos adultos, muchas de las cosas, o sea, sí traemos como arrastrando estas creencias, pero un gran, ¿cómo lo llamaría? Un gran, como impulsor de esta necesidad de estar haciendo algo es la necesidad de control, ¿sí? Que es, déjenme aclarar, una ilusión, ¿sí? Porque el enfocarnos en estar haciendo cosas hoy nos hace creer que estamos preparándonos o solventando cosas para el futuro, ¿sí? Es curioso porque, fíjate, no estoy pensando en el presente, no estoy pensando ni siquiera en lo que estoy haciendo ahorita. Esto, ¿por qué lo haces? Ah, porque mañana quién sabe qué. ¿Por qué lo haces? Ah, porque el día de mañana aquello. ¿Por qué lo haces? Ah, o sea, es algo que no está ahorita aquí, es algo del futuro, Claro. ¿sí? Y este tema de pretender controlar lo que va a pasar en el futuro, pues es eso, es una ilusión. Pero los seres humanos estamos como muy como arraigados o muy no sé, abrazamos esta idea como con mucha pasión porque nos da seguridad, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, claro, todo lo que me haga sentir más seguro y como más en control, pues yo lo voy a hacer. Y eso tiene que ver, ahí radica mucho esta cultura del hacer, 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 ¿no? Eso es, bueno, mira, la verdad, yo ahorita que dices con el control, yo es algo que he trabajado en terapia porque está bien grueso vivir solo en el futuro y no disfrutas nada. Yo hace tiempo me di cuenta que muchas cosas que yo antes decía que quería, pues ahora las tengo y no las disfruto porque siempre estaba pensando en, no, y es que no sé qué vaya a pasar y queriendo hasta que bueno, te digo, después todavía lo sigo trabajando porque la verdad es que luego me cuesta. Yo siempre digo que estoy en infinitas iteraciones porque es como... mm, no es tan fácil, ¿no? Después de muchos años creer que uno tiene el control de su futuro y todo. Yo sí, la verdad, he descansado mucho en ir soltando cosas y hasta siento que fluyo mejor. La verdad, antes yo siempre vivía muy preocupada por cosas.
y siempre incluso como muy expectante de qué va a pasar y por ejemplo ahora que me voy a casar, incluso yo sentí que ya tenía que poner más foco a eso porque sí era como que ya también le ponía presión a Leo hacia el futuro, ¿no? Y él es como que más relax, él es así como nos va a ir bien, la posibilidad de que nos vaya mal y bien es la misma independientemente del control que yo quiera tener. Y creo que la verdad en terapia lo he trabajado y me ha ayudado en otras áreas, incluso hasta con clientes, ¿no? O sea, siento que ya no forzo tanto las relaciones, tanto las cosas, o sea, como que me ha ayudado en general. La verdad, eso es un tema que, digo, si nos pudieras compartir más sobre también soltar el control, por ejemplo, en el trabajo, eh, no presionarnos tanto. Sí, yo creo que eso tiene que ver con las expectativas. O sea, el tema de las expectativas es todo un tema. Muchas veces no son la respuesta a por qué te estoy como tan aprensivo y tengo que hacer esto. Muchas veces, y me atrevo a decir la mayoría de las veces, no es para responder a las expectativas de alguien más, ¿sí? Es para responder a las expectativas que tú interpretas de los demás, pero entonces son tuyas, no son de los demás, ¿sí? Ok. Sí, no sé, sí, claro, pues mi jefe espera que yo, no sé, logre la cuota de ventas a fin de mes, pero yo interpreto, o sea, mi interpretación de sus expectativas es que yo tengo que hacerlo con excelencia y tengo que ser la zona que, digo, estoy tomando ejemplo de ventas, ¿no? La zona que más venda a nivel nacional y yo tengo que destacarme sobre los demás y yo tengo que además, no sé, invertir más tiempo trabajando porque eso demuestra mi nivel de compromiso y súmale lo que quieras. Pero mi jefe nunca dijo nada de eso, ¿sí? O sea, nunca me pidió explícitamente eso. Que al final lo reconozca, seguramente que lo reconoce, ¿sí? Pero son las expectativas que interpretamos, más bien, la interpretación de las expectativas que hacemos de los demás. Tendemos a ser, no digo que todos, pero sí, ¿no? Hay unas personas, como yo trabajo hay un modelo que se llama inteligencia positiva, y que tiene que ver, viene de estudios de la neurociencia y habla de de hecho, de estudios que han hecho en tiempo real del cerebro, de cómo funciona el cerebro, exponen a las personas frente a situaciones difíciles, retos, y ven cómo funciona el cerebro, ¿no? Cómo va el flujo sanguíneo en el cerebro, y lo que se han dado cuenta es que pues hay, pues no sé si, creo que una vez hablaste con Pris aquí de esto, ¿no? Se me Ajá, sí, hace. sí. Pues hay conexiones neuronales que se dan repetidamente. Entonces, lo que se dan cuenta o lo que se dieron cuenta es que las personas tienden siempre a hacer las mismas cosas, incluso aunque no quieran, porque biológicamente hablando, ya estos surcos neuronales están tantas veces hicieron conexión, sinapsis, que son como callos que tenemos en el cerebro, y cuando yo me enfrento a una situación similar, el cerebro en automático va a esa conexión y casi que me dice, esto es lo que tienes que hacer. Pero que lo que pasa es que yo donde aprendí eso, cuando niño, a lo mejor son respuestas que me funcionaron cuando era chico o chica, pero ya de adulto no. O sea, imagínate que yo era una familia de 10 hermanos. Híjole, pues en esa casa tan grande, con tanta familia, pues seguramente yo tenía que gritar para hacerme notar y que me vieran y cuando yo necesitaba algo, ¿no? Entonces yo aprendí que gritando me hacía notar. Pero si yo de adulto sigo gritando para hacerme notar, claramente va a tener un impacto negativo en mi entorno, ¿no? Porque, ¿cómo que porque gritas, ¿no? Claro. Está mal visto. Entonces, estoy a lo mejor poniendo un ejemplo extremo, No, me encanta, me encanta. pero así sucede. Entonces, pues a lo que iba es esta teoría, ¿no? Tiene un modelo que son 10 saboteadores mentales. Entonces, hay quienes tienden a hacer más unas cosas que otras, ¿no? Regresando al tema de las expectativas, si yo soy un saboteador mental, es el hiperachiever, el que tiene que estar logrando, y no solo logrando cosas, sino excediendo las expectativas de todo, superando para tener reconocimiento, para ser el mejor, y eso define su valía personal. O
Entonces imagínate, yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para, si eso me ayuda a reafirmarme a mí mismo, mi propio valor, yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para lograrlo, ¿sí? Entonces yo pongo expectativas en otros que no son reales. Ajá. Entonces, volviendo a tu pregunta, creo que tiene que ver con eso, con el tema de cómo manejamos las expectativas del entorno. Y esto no solo pasa en el trabajo, esto te pasa en la relación de pareja. Tú interpretas las expectativas de tu pareja de cierta manera, en función de mi propia historia, en función de mis saboteadores. Estos saboteadores son como un diálogo interno. Todos, no somos psicóticos, pero tenemos un diálogo interno, siempre. Nos decimos cosas. Ajá. Qué Entonces, miedo. Ay, no, qué miedo, pero pues cuando tenemos que oigas tu escuchar. vocecita te vas a acordar de mí. Sí, oye, fíjate que ahorita el ejemplo que das me hace mucho sentido. Yo cuando era niña, digo, y aquí ya todos los del podcast van a saber todos mis traumas, pero cuando yo era niña, cuando a mí me encargaban la tabla del 1 al 3, mi mamá me decía, tú puedes del 1 al 5, ¿no? Y yo, mamá, pero me están pidiendo del 1 al 3, no, pero tú del 1 al 5. Bueno, me la aprendía. Y en mi casa, mi papá, cuando yo estudiaba, él también estudiaba y nos daban diplomas como que por mes o no sé cada cuánto tiempo. Y mi papá siempre me decía, si yo te doy uno, tú me traes uno. Entonces como que de chica como que no me podía equivocar porque siempre tenía que sacar 10 y todo, ¿no? Y la verdad yo, pues hasta la fecha siento que soy muy ñoña y en la facultad y todo. Y en mi casa, pues los errores no eran muy bien vistos, era no te puedes equivocar y a mí me mandaban hasta clases de apoyo para tarea, aunque tuviera 10, o sea, ese nivel. Y ya ahora ya de grande, yo como que lidié mucho con Leo de, oye, es que no nos podemos equivocar, ¿no? Porque aparte emprender es un mundo de muchos Sí. constantes errores y fracasos. Entonces es como, Leo un día me dijo, oye, ¿y no, y de dónde crees que venga eso? Porque a mí en mi casa, y él fue el primero que lo dijo, en mi casa siempre me aplaudían cuando me equivocaba. Y me decían, no, pues está muy bien que te equivoques porque vas a aprender y todo. Entonces cuando yo me equivoco, yo no me siento igual que tú y noto que tú es como lo peor del mundo. Y le dije, bueno, es que sí, como tú dices que en tu casa, a mí en mi casa. Entonces fue como que en ese momento ya después dije, guau, o sea, ya me di cuenta que el tema de los errores fuimos educados de manera muy diferente. Y eso al final ahorita, y me hizo mucho sentido con lo que dices, que cuáles son esos comportamientos o cosas que de chicos agarramos y que ahorita ya no nos funcionan, ¿no? Exacto. Pero qué padre, ustedes, veo que entre ustedes medio se terapean. Sí, Y qué padre además que haces balance, ¿no? Porque dices tú, más bien, fíjate, ¿no? Él es como muy tolerante al error, ¿no? Abraza el error, o hace rato decías, como en este tema de la ocupación, que a lo mejor él es más relajado que tú, o sea, qué padre que hacen balance. Em, pero no todo el mundo tiene este nivel de conciencia. Los recursos internos para poder tomar conciencia, ¿no? Y como volvemos al inicio de la conversación, esto implica mucho voltear a ver adentro, ¿sí? En el medio de las redes sociales, las exigencias laborales, el estrés del día a día y toda la cantidad de factores, ¿no? que nos rodean, ¿cómo crees tú que alguien puede detenerse, ¿sí? Y tomar un tiempo para mirar hacia adentro? Es muy complicado, requiere mucho esfuerzo, mucha voluntad, y otras cosas más. Pero esto lo logras, o sea, no lo puedes lograr en el rush de la vida. claro. Necesitas pausar, detenerte y empezar a mirar hacia adentro, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con esto que hablamos del no hacer nada, porque los momentos de quietud tienen mucho que ver con no hacer nada. Para poder tomar conciencia de qué es lo que me hace hacer ciertas cosas y otras no. Entonces tú te comparas, ¿y por qué a ti no te cuesta y a mí sí? Es que a mí no, me doy cuenta que, ¿sabes? O sea, estas reflexiones no salen así, no lo No, haces claro. un día en el gimnasio pedaleando, o sea, ¿no? Sí, y Eh, también se requiere mucha valentía, ¿no? Porque darte cuenta de que a veces hay eso adentro es incómodo también. Totalmente. Es incómodo, puede ser duro, puede ser doloroso, te puedes dar cuenta de cosas que pueden ser dolorosas, ¿no? Y, y eso es fundamental para que entonces hoy de adulta puedas hacer un alto y decir que cuáles son las cosas que quiero cambiar, ¿no? Cuáles son las cosas que quiero cambiar en mi vida. Y otra vez, no es solo qué quiero empezar a hacer diferente, no, es adentro primero.
A ver, entiendo de dónde viene esta creencia, sí, dónde la aprendí, quién me la decía, dónde la escuchaba, quién me la reforzaba, ajá. Ver el origen de la creencia, cuál es la creencia. Entonces, sí, ahora con toda la intención y conciencia, decir, ¿y cuál es la creencia por la que yo la quiero sustituir? Ya, eso es interesante, o sea, no nada más quitarla, sino cuál es como el fundamento ahora. Exacto. ¿Qué quiero? Porque tengo que tener una postura frente a eso. Entonces, si ya no quiero pensar esto, no quiero creer esto, entonces, ¿qué es lo que sí quiero creer? Entonces, tú vas diseñando como tu mirada frente al mundo. Eso es parte perdón, de la madurez, ¿no? Pero no es algo que viene, nada, no es parte de la madurez biológica. Ya, Sí. oye, Caro, ¿y cómo podemos ser más introspectivos? O sea, como ir, como dices, es paso uno pudiera ser darte estos momentos y qué otras cosas pudiéramos hacer como para mirar más hacia adentro. Estos momentos de quietud son importantes, ¿no? El ir a terapia como tú o ir a coaching es muy importante. Mira, yo soy psicólogo y cuando yo estudié la carrera, me acuerdo clarito, me dijeron, bueno, uno de los requisitos en la carrera es que tienes que ir a terapia. Y por más que yo había escogido esta carrera, yo decía, ¿qué voy a ir a decir? No tengo, pero yo no tengo problemas, decía yo. ¿Qué voy a ir a contarle al psicólogo? Bueno, pues así yo llegué, me acuerdo clarísimo ese primer día, estaba sentada esperando, me tocó pasar con esta idea de yo qué le voy a venir a decir. Bueno, salí pero hecho un mar de lágrimas, con los ojos hinchados, así pensando, yo no sabía que tenía tantos problemas. O sea, es un tema por sanidad mental, por salud mental. Puede que tú creas, no, esto de qué me va a ayudar, o irle a contar a alguien más mis temas, mis quiebres, pero al final te vas a dar cuenta que eso ayuda, porque siempre digo, es como hablarle al espejo, pero el espejo te responde, ¿no? Porque un coach, un psicólogo te ayuda a reflejar muchas cosas, a ver cosas que no estás viendo, ¿no? Entonces, eso definitivamente que ayuda. ¿Qué más te puedo decir? Voy a regresar al primero porque no es solo momentos de quietud, de parar y ya, es hacer cosas en esos momentos de quietud, ¿sí? Es, por ejemplo, desarrollar tu capacidad de contemplar. ¿Qué es contemplar? Es observar sin juicios. Cuando uno observa, yo veo algo y luego le estoy poniendo de mi historia. Ah, dejaron la puerta abierta porque, o sea, ¿no? Es casi inevitable, pero ¿qué tal y si observara sin poner juicios? O sea, sin ponerle de mis interpretaciones. Eso es un músculo que se aprende con la práctica, o sea, es un músculo, se ejercita. Entonces, empezar a observar, que eso se llama contemplar, sin juicios, con total concentración, con enfoque, ajá, y puede que no sea necesariamente observar algo específico, puede ser simplemente observar lo que está a tu alrededor, ajá. Puede ser cuando vas manejando, puede ser cuando estás en un parque caminando. De hecho, tú decías ahorita, ¿y qué hacer para conectar? Para desconectar. Estos momentos de desconexión también se logran cuando tú rompes tus patrones de vida. Es decir, si yo voy de la oficina a mi casa el gimnasio, quién sabe, ¿no? Entonces, haz algo diferente. Rompe tu rutina. Y me voy a ir al parque a caminar. ¿Por qué? Porque sí. Me voy a ir a donde haya mucha naturaleza. Me voy a ir a voy a ir a aprender a jugar pádel. O sea, haz algo diferente, que además te ponga te saque tu zona de confort. Sí. ¿No? Tú dices, es que a mí no me gusta ir a la naturaleza, es que los bichos, los insectos, ve a la naturaleza. Sí. Es que yo soy bien mala para el pádel, ¿no? Pues yo qué, como decía una amiga, yo la pala la uso como palo de piñata. Pues, no importa, intenta, o sea, haz cosas que te saquen de tu rutina, ¿sí? Porque, otra vez, así como te hablaba de estos surcos neuronales, así funciona todo lo que hacemos. Luego parecemos autómatas, hacemos siempre las mismas cosas de la misma manera, en la misma hora. Por eso de repente, a mí una vez me pasó, me acuerdo, hace años, salí de mi casa, no cerré la puerta, me fui todo el día a trabajar, regresé y llego a mi casa y la puerta abierta, vivía sola. Se metieron. Le hablé al vigilante, el vigilante le habló a unos policías, llegaron, hasta policías habían en mi casa. Y no había nada, no pasó nada, nadie se robó, nadie se metió,
Y al final, claro que ni se los dije de la vergüenza, pero yo dije, se me hace que yo salí de mi casa sin cerrar y dejé la puerta abierta. Órale. Porque así vamos actuando como autómatas. Entonces, esto de romper patrones en la rutina también ayuda. No a todos les gusta, pero el journaling ayuda mucho. Escribir ayuda mucho. El tener un diario, una libreta, algo como personal y a lo mejor cada día escribir lo que quieras. O sea, otra vez, el hacer cosas que no tienen un objetivo específico. Escribe lo que sientas, lo que te pasó, lo que te gustó, lo que no te gustó del día, de que te diste cuenta, lo que tú quieras escribir. Sí. ¿Sí? Eso ayuda. Porque son espacios en donde te vas dando cuenta de cosas de ti que muy probablemente no sabías. Sí. ¿Sí? Hace poco platicaba con una tía en el chismecito y me dice mi tía, le pregunté, le digo, ¿y cómo tú recuerdas muchas cosas que te han pasado? O sea, ¿cómo recuerdas tanto? Y tú, ¿cómo le has hecho para decir como, oye, me siento así? Como que lo pones muy fácil en palabras y te expresas como que dices lo que sientes, ¿no? Muy, como que me dices que yo tengo muchos años escribiendo. Entonces, esto que ya te conté a ti, yo ya lo escribí. O sea, porque yo todos los días, en la mañana y en la noche, escribo lo que me pasa, escribo cómo me siento y escribo. Entonces, por eso y ella tal cual me dice, yo tengo así años y tengo mis libretas y por eso yo Wow. también te sé contar. Si me pasó algo, te lo cuento con los detalles porque yo lo escribí con los detalles. Y me Wow. encantó porque dije, oye, o sea, la verdad, yo también es algo que estoy tratando de incorporar. La verdad me ha costado un poquito de trabajo, pero sí me siento que cuando lo pongo ya en palabras y lo veo así como, "Y esto siento, ¿no?" Y ya lo ves en la libreta y es muy bonito poder hacer esta actividad. Sí, esa práctica. Y la razón por la que nos cuesta principalmente es porque no encontramos momentos de quietud. O sea, estamos tan en el acelere que creemos que lo que hacemos, ¿no? Para lograr, para producir, eso es lo importante. Entonces, todo lo que tiene que ver con pausar, con conectar, con mirar hacia adentro, pues tendemos a restarle valor, ¿no? Y pues también tengo que decir que hay quienes no se sienten cómodos con esto, ¿no? Con tener momentos de quietud porque los momentos de quietud por lo general son en soledad. Entonces hay quienes les cuesta mucho el tema de la soledad, ¿sí? De estar solo, o hay quienes les cuesta mucho el tema del silencio. Y eso habla de ti también, ¿no? O sea, ¿qué pasa contigo que no? ¿Qué pasa con el silencio? ¿Con qué te conecta el silencio que te cuesta tanto escuchar el silencio? Claro. ¿No? ¿O qué pasa con la soledad? Otra vez, o sea, tiene que ver con nuestra Y historia. cuestionarse, ¿no? Decir, oye, también es válido, oye, no sé qué pasa, ya vas con alguien que te ayude, un profesional de la salud y... Exacto, exacto. Que te ayude a espejear, ¿no? Sí. Que te espejee, que te refleje cosas. Eso yo creo que es la mejor práctica para cultivar tu salud mental. Claro, me encanta. Oye, Caro, ya casi estamos pues, cerrando. Me gustaría que nos compartas un poquito de tus redes sociales, qué tipo de proyectos hacen, si la gente ocupa, quién se puede acercar a ti, porque bueno, tú trabajas mucho con equipos. Y me gustaría que nos cuentes también sobre eso. Sí, claro que sí. Pues yo hice un alto en mi vida, así uno de esos frenazos que te decía al principio, en el año 2019. Te podría decir que a lo mejor el 80% de mi carrera ha sido en el mundo corporativo. Soy psicólogo, soy coach individual y de equipo, siempre he trabajado en recursos humanos. Yo soy venezolana y llegué aquí a México hace ya como 19 años. Por trabajo. Entonces siempre he trabajado en recursos humanos y desde que decidí trabajar de manera independiente, sigo en esa línea. Trabajo, yo lo digo como en 5 áreas, ¿no? Una justamente haciendo coaching individual y de equipos,
Trabajo en construcción de equipos de alto desempeño, en un modelo que yo llamo equipos antifrágiles. Trabajo en todo lo que tiene que ver de programas, intervenciones para seguir fomentando el liderazgo consciente en las organizaciones. Trabajo con todos los temas que tienen que ver con bienestar organizacional, perdón, y trabajo en procesos de cambio y transformación cultural, acompañando organizaciones. Yo digo que lo que hago se resume en yo ayudo a construir entornos de trabajo más vulnerables, porque el tema de llevar la vulnerabilidad en el entorno laboral es como te digo, ese es mi mero mole. En eso me gusta mucho trabajar, construir entornos de trabajo más vulnerables, líderes más conscientes y equipos antifrágiles. Así resumo lo que hago. El tema de vulnerabilidad es otro episodio. Sí, está muy interesante. Sí es. Y bueno, en mi Instagram me encuentran como Caro Choices, en YouTube está mi canal como Choices Consulting, en Facebook también la página Choices Consulting, mi página se llama igual. ¿Qué otras redes sociales? Ya, ¿no? Y LinkedIn. Que por cierto, conecté contigo porque no te tenía. Ya me di cuenta, sí, me di cuenta. En LinkedIn estoy como Carolina García Echegaray. Súper, oye Caro, pues muchas gracias por venir a acompañarnos y pues mostrarnos todo esto para aplicarlo y también no se abrumen, váyanlo aplicando poco a poquito, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues muchas gracias. No, gracias a ti, un gusto. Nos vemos en un siguiente episodio, hasta la próxima. Bye. Presentado por Di lo que sientas, un juego de conversaciones profundas, disponible en diloquesientas.com.